Bien, hermanos, damos gracias a Dios por este momento y vamos a entrar entonces en la parte de este mensaje que Dios ha puesto en mi corazón. Bien, la palabra de Dios o la revelación de Dios, que es lo mismo, nos dice que este universo no apareció por ahí de repente. Este vasto universo con todas sus galaxias fue creado. Dios ya existía cuando no había nada. Vamos a mirar Génesis capítulo 1, versículo 1. Génesis 1:1. El primer versículo de la Biblia. Fácil de aprender. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No había nada. Pero luego dice el 2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y luego viene toda la narración cómo el Señor puso en orden y fue creando las cosas, ¿no? No había nada, pero el Espíritu Santo estaba presente, el Espíritu de vida. Dios mismo estaba activo. Entonces el mundo fue formado de la nada. No había ninguna materia preexistente. No es cierto lo que dice la filosofía atea en las universidades hoy, que dice que nosotros estamos equivocados porque de la nada nada puede ser hecho, dicen los ateos. Sin embargo, con Dios las cosas no son así, porque Dios llama las cosas que no son como si fueran. Y por eso en el versículo 3 dice, y dijo Dios, que es una persona también, ¿no? Sea la luz y fue la luz. Y ahí nos sigue hablando. A la pregunta ¿qué es Navidad? Navidad quiere decir buenas noticias. Eso quiere decir Navidad. Navidad es el Evangelio, son las buenas noticias. ¿Cuáles? Que Dios, el Creador, se ha hecho hombre. ¿Cómo así? Así es. Navidad es la buena noticia que el Creador nos ha visitado. Ahora, en el mundo hay dos cosmovisiones o dos formas de ver las cosas o de ver el mundo. Una cosmovisión es la manera como usted ve el mundo y todo lo que hay. Hay dos cosmovisiones. La primera es la que se conoce como el evolucionismo. Y esa manera de pensar dice que todo lo que existe viene por evolución. Entonces nos encontramos empezando el siglo XXI con miles de hipótesis sobre el origen del universo. Muchos creen la teoría del Big Bang, ¿no? Dice que hubo una explosión por allá millones de años antes y que entonces en esa explosión unos pedazos quedaron por ahí flotando y de uno de esos pedazos se formó la Tierra. Pero ninguna de esas teorías dan una respuesta satisfactoria al origen del universo. Esas teorías supuestamente científicas también están llenas de fantasías, de especulaciones, y muchas son solo ciencia ficción. Y quieren hacernos creer eso, ¿no? Que todo resultó así, de repente, y nadie explica cómo.
y que nuestro destino es un destino incierto, que no sabemos para dónde vamos y que está controlado por fuerzas desconocidas. Entonces hay muchos que piensan así. A esa manera de pensar se le conoce como el evolucionismo. Y luego siguen explicando miles de cosas, ¿no? Y la otra cosmovisión es la que se conoce como el creacionismo. ¿Y qué enseña esa cosmovisión? Que Dios es nuestro Padre Celestial, que Dios creó las cosas de la nada. El universo no es una rueda suelta tampoco, sino que Dios lo controla, lo dirige y le ha dado un orden y un fin. El desorden que hay en el mundo se debe a que el ser humano no quiso someterse a su creador desde Adán. Y en lugar de creer en Dios, se degeneró. De manera que todo lo que vemos hoy en día es ese problema, las consecuencias del pecado. Sí, la humanidad ha progresado mucho, se ha civilizado, ha hecho grandes descubrimientos, sí. Pero el hombre sigue siendo el mismo pecador de siempre, el mismo depravado, el asesino de su semejante, el mismo rebelde contra su creador. Nosotros los cristianos no somos evolucionistas, somos creacionistas. ¿Por qué? Porque por fe entendemos que el mundo fue creado por la palabra de Dios. Dios dijo, sea la luz, y la luz fue. Si nosotros miramos Hebreos 11 ahora, Hebreos capítulo 11, 3, ¿qué encontramos? Hebreos capítulo 11, 3. Y podemos leer desde el 1, porque allí hay una cosa muy interesante sobre la fe. El 11.1 dice, nos da una explicación de qué es la fe. ¿Qué es la fe? Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo no veo a Dios, pero creo en Él. Y lo he visto en mi vida, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Dice aquí el Nuevo Testamento. Y entonces la palabra nos dice otra cosa. En Juan capítulo 1, un hombre que anduvo con el Señor, ¿no? Juan capítulo 1, un hombre que anduvo con el Señor durante el ministerio terrenal de Jesús, y luego él escribió bajo la inspiración del Espíritu Santo, y en Juan 1.1 dice, en el principio, es decir, cuando no había nada, era el verbo. ¿Y qué es el verbo? Es la palabra de Dios. La palabra de Dios dijo, sea la luz. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Esta es la maravilla de la revelación, que el verbo, la palabra de Dios, la palabra con la cual se creó el universo, vino a este mundo y se hizo hombre. El Espíritu de Dios tomó un cuerpo humano. Y ese mensaje fue impactante en el mundo antiguo, especialmente entre los griegos antiguos, ¿no? Para los griegos, por ejemplo, y hablo de los griegos porque es que nuestro pensamiento occidental viene de allá.
Para los griegos era imposible que la perfecta divinidad pudiera rebajarse hasta este mundo material. Los sabios griegos decían que hay un mundo perfecto, pero que este mundo es imperfecto. Dios, ¿cómo va a venir a un mundo de estos? Es algo absurdo, ¿no? ¿Cómo Dios se va a rebajar? ¿Cómo es posible lo imposible? Y la respuesta es que Dios se hizo hombre mediante un milagro. El milagro de la encarnación. Porque es que Dios es hacedor de milagros. ¿Cómo fue eso? Es que Dios hace lo imposible. Un milagro divino es un milagro porque contraviene el orden natural de las cosas, ¿no? Uno espera que el orden natural funcione por causa-efecto, pero cuando Dios interviene con un milagro, trastoca en un sentido todas las cosas. Y eso es algo que solo Dios lo puede hacer. Entonces sigue diciendo la palabra de Dios que cuando el Señor quiso visitarnos, se fijó en una pareja de novios que estaban comprometidos. Mateo capítulo 1, 18. Dios miró el mundo y se fijó en una pareja, según sus propósitos. En Mateo 1, 18 dice lo siguiente: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo, del Verbo, del que creó el universo. Una pareja de novios comprometidos. Cuando dice aquí que María estaba desposada con José antes que se juntasen, quiere decir es que todavía no vivían juntos. Y María resultó embarazada. Y José no entendió esto y probablemente lo primero que José pensó fue: María, mi novia, me ha sido infiel. Ha cometido adulterio. Una falta gravísima en aquel entonces, ¿no? La mujer adúltera podía ser apedreada hasta morir. Pero José, antes de arrojar a María al escarnio público, porque él la quería, pensó que era mejor romper el compromiso. Versículo 19. Dice: José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y el texto dice que José pensó así, ¿no? Pensó dejarla en secreto porque era un hombre justo. Es decir, un hombre de Dios, un hombre correcto. La dificultad era que José ignoraba lo que había pasado con María. ¿Qué había sucedido? Dios había hecho un milagro. Dios había hecho un milagro. Dios se reveló a María mediante un mensajero. Lucas capítulo 26, 31. Miremos Lucas capítulo 26, 31. Lucas capítulo 26. Perdón. No. Lucas, te estoy diciendo acá, no te mal. Lucas capítulo 2, versículo 20. Sí, 1.26 es. Eso sí, Lucas 1.26. ¿Qué dice allí? Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret,
Un ángel es un mensajero de Dios. Dios lo manda a un pueblo, a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. A una virgen desposada, estaba comprometida. La palabra desposada quiere decir comprometida, estaba ennoviada, con un varón que se llamaba José de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. ¿Está claro ahí? Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? ¿Qué saludo es este? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. ¿Y qué respondió María? Dice aquí el relato que María respondió: bueno, pero ¿cómo es eso? Yo no he tenido relaciones sexuales. Versículo 34. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. No conozco varón. ¿Y cuál fue la respuesta del ángel? De acuerdo, pero Dios hará un milagro. Versículo 35. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Así es. Entonces, ¿cómo fue? ¿Cómo será esto? ¿Cómo fue esto? Esa es la pregunta que se han hecho muchos a través de la historia. Entonces algunos dicen, pero los griegos decían: pero ¿cómo es eso? ¿Cómo es que algo divino viene a este mundo tan malo a hacer este milagro? Entonces Jesús es como mitad hombre y mitad Dios. No, Señor. Jesús fue totalmente hombre y totalmente Dios. Cuando Pablo predicó en Grecia, en Atenas, en la cuna de nuestra civilización, muchos filósofos empezaron a sacar conjeturas, ¿no? Y lo que respondieron al mensaje del Evangelio fue: imposible. Jesús puede que sea más avanzado que todos los hombres, pero Él no puede ser Dios. Tal vez sea un hombre más inteligente. Quizás es mejor que todos los pecadores, pero Él no puede ser Dios. Y frente a esas negaciones fue que el apóstol Pablo escribió la carta a los Colosenses. Vamos a mirar Colosenses en el capítulo 2. Colosenses capítulo 2, versículo 1, versículo 8. Mire lo que dice el apóstol Pablo a los colosenses. La palabra colosenses es el gentilicio de la palabra Colosas. Y Colosas era una ciudad ubicada en el Asia Menor. Y dice aquí lo siguiente en su carta Pablo: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Porque en aquel entonces había muchas especulaciones. El uno decía una cosa, el otro decía otra cosa, el otro daba una teoría sobre el origen del mundo y así. Entonces le dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Cristo está toda la divinidad. Escribe el apóstol Pablo, ¿no? Entonces, los falsos maestros estaban confundiendo a la iglesia, influenciados por esta filosofía que decía que toda la materia es mala
y todo lo que venga de la materia es malo. Como Dios es bueno, entonces Dios no podía haber creado algo malo, ¿no? Dios no puede crear cosas malas, no puede crear la materia. Nuestros cuerpos también son malos, son malvados. Entonces ellos dijeron, tampoco podemos decir que Dios puede haber creado la materia, y nuestros cuerpos tampoco Dios los ha podido crear. Como creían que nuestro cuerpo es malo, entonces cayeron en dos errores. Uno, ellos dijeron, pues nuestro cuerpo es malo definitivamente, la única manera de salvarlo es retirándonos al desierto en soledad, lejos del mundo, donde nadie nos pueda ofender y donde no tengamos ninguna tentación. Y hubo muchas personas que pensaron así y se iban a vivir en una caverna en el desierto, donde no tuvieran tentaciones para que el cuerpo no pecara. Y otros sacaron otra conclusión, otros dijeron, el cuerpo es malo, de acuerdo. Y como el cuerpo es malo y como no lo creó Dios, porque Dios es bueno, entonces no importa lo que el cuerpo haga. Por lo tanto, tenemos licencia para el placer y el pecado. Así las cosas, entonces, Pablo enseñó que todo eso son mentiras, ¿no? En Jesucristo es la única verdad, porque en Él habita la plenitud de la deidad. Y eso lo que quiere decir es que Jesús es Dios encarnado. Y si Cristo es Dios, pues Él es suficiente. Tenemos toda la sabiduría para vivir. ¿Para qué vamos a buscar la verdad en otro lugar? Jesús no es un Dios entre otros más. Es el verdadero Dios que hizo los cielos y la tierra. No es un maestro evolucionado. Y las sectas esotéricas dicen que Jesús anduvo por allá por la India y aprendió telepatía y aprendió levitación y aprendió una cantidad de cosas y por eso era que tenía poderes. Todo eso es una mentira. Jesús no era un maestro. No lo pueden meter en el mismo saco que con Buda y con Zoroastro y con todos los dioses humanos. Y la razón es sencilla. ¿Qué nos puede enseñar otro ser humano sobre el origen de todo? Nada. ¿Qué me puede enseñar a mí este mundo sobre lo bueno y lo malo? Si Jesús es la santidad perfecta, la sabiduría humana. ¿Qué me puede enseñar? ¿Quién me puede enseñar algo sobre la vida, el amor, la muerte? Nadie. Este mundo no nos puede salvar del pecado, de mi pecado. Cristo es el único que me ha dado una respuesta satisfactoria a la miseria espiritual de mi vida. Eso le dije yo una vez a un rector, amigo de la familia. Me dijo, ¿usted por qué se volvió? Ahora, ¿usted por qué no es católico? Le dije, es que Cristo me ha dado todas las respuestas a la vida mía. Y hermanos, entonces, habiendo dicho esto, tenemos que decir que esto es Navidad. Todo eso es Navidad. Dios ha venido a este mundo a buscarnos para salvarnos. ¿De qué? Del dominio del pecado. ¿Cuál pecado? Porque es que algunos dicen, pero ¿cuál pecado? Porque todo el mundo se cree bueno. Todo el mundo se cree bueno. Pero Cristo vino a salvarnos del pecado. Eso es Navidad. Y a esos que se creen buenos tenemos que decirles lo siguiente. Miremos los 10 mandamientos. ¿Usted se cree bueno? Miremos los 10 mandamientos. Primero, ¿usted ha amado a Dios sobre todas las cosas?
Usted ama a Dios sobre todas las cosas porque ese es el primer mandamiento. ¿Cómo me va a decir que ama a Dios sobre todas las cosas si ni siquiera estima la iglesia, si ni siquiera ora, si ni siquiera conoce la palabra de Dios? ¿Cómo me va a decir que usted es bueno si ni siquiera, si usted viola el día domingo y no viene a adorar a Dios, que es su creador? ¿Cómo me va usted a decir que es bueno si usted es un adúltero? Tenemos que hacerle la pregunta a la gente que se cree buena. ¿Usted es fiel a su esposo, a su esposa? ¿Es honesto? ¿No es ladrón? ¿No es codicioso? Le mostramos los mandamientos de la ley de Dios. Si usted viola cualquiera de los mandamientos de la ley de Dios, pues la Biblia dice que entonces usted ha violado toda la ley de Dios y es culpable ante Dios. Y por eso es que es un pecador. Por eso somos pecadores. Pero la buena noticia entonces es que en nuestro Señor ha venido a eso, a salvarnos del pecado, porque nosotros hemos violado la ley de Dios. La Navidad es la buena noticia, que Dios ha venido a salvarlo a usted de la condenación de esa ley de Dios. Navidad es salvación, pero es más que una narración fantástica. Es una narración conforme a hechos verídicos. Es algo cierto. El Evangelio no es un mensaje embaucador, un mensaje para engañar a los demás. Todos los que verdaderamente han creído en el Señor han experimentado el poder de Dios en su vida y han sido cambiados totalmente como personas. Los que han tenido esta experiencia de salvación alaban a Dios porque todos los días Él ha sido bueno y porque Él nos ha salvado con su gracia infinita. Por eso decimos que es una cosa verdadera. La Navidad es salvación. Pero también la Navidad, por último, hermanos, es la demostración del amor de Dios. Romanos 5:8. Romanos 5:8. Romanos 5:8. ¿Qué dice allí? Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así es la situación. Dios vio nuestra miseria espiritual y no quiso dejarnos en semejante agonía, sino que vino a rescatarnos, aunque nosotros somos enemigos de Dios, ¿no? Y ese es el punto que algunos no entienden, porque la gente dice: ¿enemigo de Dios? ¿Yo? No, ¿cuándo he sido yo enemigo de Dios? Porque es lo que dice abajo, en el versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y la gente dice: ¿yo enemigo de Dios? Yo no. Pero es que cuando nosotros no hemos sido salvos, el dominio del pecado pesa sobre nosotros. Y es por esa razón por la cual no agradamos a Dios. De ninguna manera, no nos rendimos a Él. Y naturalmente que cuando hacemos lo contrario a la voluntad de Dios, pues no somos sus amigos, somos sus enemigos. Y eso lo ha solucionado el Señor viniendo en persona aquí a este mundo. Eso es Navidad, hermano. Eso es.
Entonces, mire hermano, para celebrar la Navidad, yo diría que la Navidad es toda nuestra vida. Nosotros vivimos en Navidad. En esta fecha estamos recordando, pero nosotros vivimos en Navidad porque hemos recibido al Señor. Para celebrar la Navidad tenemos que tener claro ese conocimiento. Si no lo hay, no hay nada. Y la Navidad no tiene sentido. Es una noticia que si alguien la cree, se hace acreedor a la bendición de la salvación. Pero si no la cree, seguirá en su perdición. Porque el problema, hermano, de mucha gente es ese, ¿no? No entienden, no han sido salvos. El Espíritu Santo no les ha abierto el entendimiento para entender quién es Jesucristo y cómo Él es nuestro Salvador. Y mientras no crean este mensaje, seguirán en su perdición. De manera, hermanos, que celebramos con gozo la venida del Señor a este mundo para salvarnos del pecado y de la condenación eterna. Y eso es algo que la gente tiene que saberlo. De manera, apreciado hermano, que si su experiencia de salvación es real, porque es que el problema es que hoy en día mucha gente dice yo soy cristiano, pero para ser cristiano tiene que haber tenido una experiencia verdadera de salvación. El Espíritu Santo tiene que haber venido a su corazón, tiene que haberlo hecho llorar por su pecado. Tiene que haberlo sacudido y conmovido de tal manera que usted diga, en verdad yo andaba muy mal. Soy un incrédulo, perdóneme Dios y dame tu salvación y esa alegría de la salvación. Y por eso entonces digo que hay que tener esa experiencia real de haber conocido al Señor como nuestro Salvador personal. Y si esa experiencia es real en su vida, cuente esa historia. Cuente esa historia. Este es un buen mes para contar esa historia, ¿no? A ateos y a católicos. Y decirles, mire, la cosa no es así. La cosa fue aquí así. Y leerles la palabra de Dios. Y mucha gente, la verdad, hoy tiene ideas equivocadas, terribles. Ideas hasta tontas sobre la Navidad. Nosotros no. Tenemos la revelación de las Escrituras y estamos en la verdad. Entonces, por eso celebramos la Navidad, pero en espíritu y en verdad. Porque es que finalmente la Navidad es Cristo, que ha venido a salvarnos y a darnos una vida nueva. Hermanos, nosotros entendemos esto verdaderamente. Nuestra experiencia de salvación es real, verdadera. Porque, como digo, la gente, yo soy cristiano. ¿Es cristiano? Lo felicito. Pero camine y miramos los 10 mandamientos a ver qué tan fiel es. No, que es que yo, no. ¿Qué tan fiel es usted? ¿Qué tanta fe tiene usted? Vamos a orar, hermanos.